9:21, ¿estás de acuerdo en la hora, Ángel Verdugo? A ver, 21, sí, 21 está bien, está bien. Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Es que la guadaña, es más, estamos aquí, buenos días a quienes nos escuchan en este momento, estamos aquí en la plática con nuestro rockstar, René Delgado, y me quiere quitar esos minutos, la guadaña de Cronos, ¿no? Muy bien. No, bueno, arrancamos 9:21 y vámonos Perfecto, al comentario. Muy bien, Pascal. Voy a posponer para mañana mi comentario sobre esta entrevista colectiva hecha a Hamid ayer. Y voy a comentar algo que posiblemente tenga relación con el desempeño de él anoche, pero el cual abundaré mañana. Uno de los problemas, Pascal, que yo no voy a decir que nos ha llegado de rebote, esto del populismo, porque México, tú conocedor de la historia sabes que el populismo es algo en la agenda política o en la gobernación que nos ha acompañado, por decirlo menos, desde los años 30 del siglo pasado. Es decir, si hay un país en América Latina junto con Argentina, y alguien dirá, bueno, también en Perú, también en esto, pero dos países en América Latina son el clásico ejemplo del daño que puede hacer el populismo. En México, desde los años 30, cuando el general Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente de la República, le da forma a este constructo ideológico del nacionalismo revolucionario, la Revolución Mexicana, etcétera, toda esta estrategia de cooptación de obreros, campesinos, sectores populares, e incluso recordemos que en el viejo PRI, en el abuelo del PRI, estaba incluido un sector militar, había incluso, el cual posteriormente se eliminó. Argentina, al mismo tiempo, en años posteriores, el general Juan Domingo Perón, al grado tal de que todavía en Argentina es la gran discusión si peronistas o no peronistas. Por fortuna en México ya no discutimos en términos de cardenistas o no cardenistas, en ese sentido hemos avanzado un poco, pero el populismo es algo que nos ha acompañado, gobiernos van, gobiernos vienen, pero ese denominador común del populismo está presente. Pienso yo que sería casi imposible encontrar un candidato que no haya hecho uso del recurso del populismo. Esto que podríamos decir, bueno, llegó un doctor en economía a la presidencia de la República, recuerdo a Carlos Salinas, posteriormente otro doctor en economía, el doctor Ernesto Zedillo, y hoy estamos ante la posibilidad, remota dirían algunos, de otro doctor, y doctores van y doctores vienen, pero el populismo sigue aferrado ahí. Anaya, un doctor en Derecho Constitucional, también ha tenido sus lapsus, vamos a decir, populistas. No se diga López, pero al final de cuentas, como que empezamos a preocuparnos por algo que según muchos es nuevo, pero como digo, no es nuevo el fenómeno del populismo en México. Quizá hoy se presente de una manera más peligrosa o como una amenaza real. ¿Por qué? Porque esto va un poco incrementándose. Pues esta es la analogía que yo hace muchos años leí de un señor inglés estudioso del management, de la gerencia, el señor Charles Handy. La alegoría esta de la rana en un recipiente que tú lo pones a calentar a fuego muy lento y la rana se siente muy bien. La rana, como recordarán y hasta saben, que termina cocinada. Así es, hasta que llega un momento cuando se rompe ese equilibrio del estado líquido y que pasa a ser gaseoso, cuando empieza a hervir. En ese momento, como todos los que nos escuchan saben, los reptiles son animales de sangre fría, es decir, la temperatura de la sangre es la temperatura del ambiente que rodea a ese animal. Entonces, en ese momento explota la rana. Yo creo que con el populismo sucede algo más o menos parecido, Pascal. Lo toleramos durante muchos años y en la medida en que los gobiernos de ese país
tengan recursos o acceso a recursos para seguir sufragando esas políticas populistas, somos como la rana que está en ese recipiente que se va calentando de manera muy lenta, gradual. Pero llega un momento, Pascal, que así como la rana explota por las razones físicas que expliqué, llega un momento también en que ese populismo acumulado ha generado un ciudadano que lo hemos acostumbrado a que todo lo resuelva papá gobierno, como se solía decir en aquellos años. Y cada nuevo gobernante o cada nuevo candidato tiene que prometer más que el anterior. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que eso me lo dio el anterior o el antepasado. Y hoy hemos llegado a una situación donde primero los ofrecimientos de López, que no cuadran por ninguna parte. Luego un poco Anaya cuando sale a decir que va a bajar el precio de la gasolina e introduce un elemento que nadie había introducido, salvo aquí el porcentaje en el precio de los impuestos. Pero luego dice, vamos a aumentar el salario, bajará la gasolina. Y luego Meade empieza también en esa corriente, donde empieza a decir aumentaremos 2 millones de familias a Prospera y le vamos a dar becas hasta la preparatoria a los hijos de... etcétera. Es decir, tal parece que la elección se va a trasladar a un concurso inverso. En los concursos estos que hacen las televisoras o las radios, es donde uno compite por ya sea contestar algunas preguntas o algunas pruebas para que te den un premio. Aquí es a la inversa. Aquí el que tiene el micrófono es el que dice, yo voy a darles más que aquel. No, pero yo les doy esto y así. El único que dice cosas en contrario es Rodríguez, pero nadie le hace caso, ¿no? Aun cuando esté esencialmente en lo correcto en manifestarse en contra del asistencialismo, es evidente que no tendrá efecto alguno, porque los tres candidatos principales, no en términos de porcentaje de votos, sino por las coaliciones que los representan, ¿no? Que los impulsan, el populismo está presente ahí. Ahora, si entendemos el peligro real que representaría una llegada ante esa eventualidad de López a la presidencia de la República, me sorprende a mí que todos los argumentos que se dan son argumentos, por llamarlo de alguna manera, muy técnicos. Es que no va a haber recursos porque las finanzas públicas esto y porque este porcentaje. Es decir, elementos que el común o que el apoyador promedio de López no solo no entiende, no porque no tenga capacidad, sino porque no es su especialidad, no es un estudioso de las finanzas públicas, etcétera, pero tampoco le interesa. Yo creo que... A ver, lo que pasa es que él ahí ha planteado un argumento en el cual, que se ha convertido en el centro de su justificación de estos programas. Dice que se desperdician en la corrupción 500,000 millones de pesos anuales y que se van a recuperar esos recursos y esos recursos van a poner... dar para todo, ¿verdad? Ajá. Bueno, es evidente, en primer lugar, que ese número es una ocurrencia simplemente. En un presupuesto de 5.5 billones de pesos, pues tú no puedes decir que vas a recuperar el 10% nomás por enchilame otra gorda. Eso es falso. El problema es que la gente, sus seguidores lo creen a pie juntillas, Pascal. ¿Cuál va a ser entonces la reacción de ese elector que ciegamente aceptaba eso como si fueran las nuevas leyes que de la montaña nos dio los 10 mandamientos en las tablas de la ley de Moisés, cuando vea que no va a ser posible y que no es factible eso que plantea? Ahí queda un problema. Pero termino diciendo lo siguiente, Pascal. Pienso que deberíamos, al menos los que estamos convencidos de que la llegada de López sería un desastre para este país, definir o vamos a decir, adecuar los argumentos a esa población que apoya a López. En la medida en que estemos en la parte técnica, en la parte de las finanzas públicas, en porcentajes, en números absolutos o relativos, etcétera, en esa misma medida va a ser casi imposible que hagamos mella en ese elector.
¿Cómo hacerle? Ya en otra oportunidad lo diremos. Y mañana hablaremos mi opinión sobre lo que vi ayer en el programa, en esta entrevista colectiva, donde nuestro compañero aquí, René, participó. Muy bien, Ángel. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.